Ongi etorri, Herri Erratiko entzule. Bienvenidas y bienvenidos todos, amigas y amigos de esta casa de Herri Errati. Suena la sintonía de la Sociedad de Estudios Vascos. Durante los próximos minutos vamos a saludar a tres amigos, en esta ocasión, de Eusko y Kaskunta, para que nos hablen sobre la salud y la seguridad laboral. Tres personas muy relacionadas con este ámbito, con este campo. Cada una nos aportará su visión. Hablaremos de la prevención de riesgos laborales, de qué significa, de cuál es su normativa, de cuál es la influencia en Euskadi, de la concienciación que existe, de si realmente hay o no hay prevención. Y de todo ello les vamos a hablar en los próximos minutos. Precisamente tres amigos de la Sociedad de Estudios Vascos que se encuentran ya con nosotros. Vamos a saludarles poco a poco, responsable del sector de industria y primario, desde la visión de la administración, de Osalan. Se encuentra con nosotros en el ámbito guipuzcoano Ignacio Azcoaga. Ignacio, ongi etorri, gracias por estar con nosotros. Y es que desde la visión de las mutuas, Pakea, prácticamente pionera en este sector, como ingeniero jefe de la mutua Pakea, Ignacio Cardarelli. Gracias a ti también por estar con nosotros y bienvenido. Y la visión de GCD Acero, como director de prevención de esta empresa perteneciente al grupo CIA Automotive, Martín Silva. Gracias a ti también y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ya sé que las tres personas que tengo frente a mí, o pongámonos que estuviéramos en una mesa redonda, nada de frente ni en contra de, ni mesa redonda, no hay por lo tanto polos ni esquinas que sean excesivamente puntiagudas, pero en cualquier caso, yo sé que las tres personas que estáis sentadas aquí en esta mesa sois muy buenas conocedoras de este mundo, el mundo de la prevención de los riesgos laborales, pero y si, como por lo general los periodistas se quedan con el titular, yo comenzara preguntando genéricamente, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto de la salud laboral, de la prevención de los riesgos laborales? Vayamos por partes. Ignacio Azcoaga, desde Osalan. ¿Qué es esto de la salud laboral, de la prevención de riesgos laborales? ¿De qué estamos hablando? Pues hablamos en Para realidad entrar ya un poco en materia. de una plaga que en realidad viene a partir del siglo XIX, que es los accidentes de trabajo. Y entonces lo que desde la Administración siempre ha existido, la preocupación ha sido de establecer primero las normativas que trataran de minimizar, por así decirlo, las consecuencias de esta plaga y por otra parte promocionar y vigilar y controlar para que las empresas se adoptaran las medidas correspondientes para evitar que se produzcan los accidentes de trabajo que como consecuencia de ellos pues hay muchas personas que mueren, otras muchas personas que quedan inválidas y otras muchas personas y familias que sufren las consecuencias de esa plaga, ¿no? ¿Se puede calificar de plaga? Ignacio Cardarelli, ¿compartes esa visión? Sí, comparto Grosso modo, totalmente esa visión. y se puede definir de esta manera este campo y Sí, de yo quizás me atrevería a definir de alguna forma la prevención como función de PAQEA, mutua de accidentes de trabajo, pionera en el Estado y en Euskadi, que nació ya con un servicio de prevención en el año 1933, adelantándose a su tiempo y por supuesto a la legislación. La mutua, PAQEA y otras, lo que hacen es gestionar lo que se llama la trilogía del seguro de accidentes de trabajo. Es decir, la prevención de riesgos laborales, adelantarse al riesgo mediante la formación, mediante la adopción de medidas correctoras en los puestos de trabajo, etcétera, la cura y rehabilitación si falla la prevención y si falla la cura y rehabilitación, la inmediación económica. Esos son los tres grandes campos, las tres patas del banco de lo que gestiona una mutua de accidentes de trabajo creada por empresarios, en este caso empresarios vascos en 1933. y por concatenar lo que vais diciendo uno tras otro, plaga, decía Ignacio Azcoaga,
adelantándose a la normativa en su momento nace Paquea, comentabas tú Ignacio Cardarelli, Martín Silva, el grupo CIE Automotive, GGB Acero, ¿qué es lo que fabrica? Acero, bueno, GSB Acero forma parte del grupo CIE Automotive, que es un grupo que está dedicado sus productos a automoción. Lo digo porque decía antes Ignacio, adelantándose a la normativa. Me parece que va evolucionando la sociedad y después hay que darle normativa a los problemas que se generan. Cuando hablamos de riesgos laborales y habida cuenta de que se fabrican elementos del ámbito de la automoción en vuestra empresa, ¿esa es una consecuencia de la sociedad del bienestar? Bueno, yo diría un poco al hilo de lo que se ha empezado a comentar. Para nosotros, por ejemplo, ¿no? Como empresa, la prevención es una realidad, ¿no? Es algo que vivimos día a día. En mi caso, pues junto con un equipo de personas tenemos una dedicación exclusiva, ¿no? A este tema y por lo tanto estamos metidos en ello, ¿no? Pero es algo triste, algo que nos causa daños a los trabajadores, que causa perjuicios a la empresa, que nos causa tristeza y en muchos casos una gran impotencia, ¿no? Frente a cómo poder trabajar para disminuir eh, los accidentes, ¿no? Eh, Dices que es algo que tiene que ver con la sociedad del bienestar. Bueno, supongo que tiene una relación, ¿no? De alguna manera, la cultura de la prevención en su ámbito general, pues también está dentro de la cultura de la sociedad, ¿no? Cada vez más, buscamos prevenir daños en todos los ámbitos, ¿eh? En el campo de la salud, que está laboral, pues también, ¿no? Entonces creo que tiene que ver también todo esto con el ámbito laboral, ¿no? En cualquier caso, vamos a ir tratando durante los próximos minutos este tema con una profundidad necesaria para no caer en el simplismo, porque os lo pregunto como buenos conocedores del ámbito. ¿Creéis que a veces el reflejo que tienen los medios de comunicación y lo que la sociedad percibe de esta realidad es especialmente simple? Que nos quedamos en que un trabajador herido, un trabajador ha fallecido, no sabemos qué escape, no sabemos ni en qué empresa, patronal y sindicatos echándose los trastos mutuamente. Yo creo que me parece por lo menos que no tiene la repercusión que debería tener en los medios de comunicación y en la sociedad, y digamos las consecuencias que se están produciendo en el ámbito del trabajo como por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que tampoco las hemos mencionado todavía, pero que son importantes en cantidad y en gravedad también, ¿no? O sea que a veces los Y medios de comunicación, Ignacio, se quedan con, pongamos por caso, una persona fallecida. Noticia para un día y cae en el olvido. yo más bien lo comparo con el tema que ocurre con el tráfico, por ejemplo, o incluso pues con otros ámbitos como el terrorismo, si quieres, incluso se podría incluso hasta citar, ¿no? En cantidad, ¿verdad? Y en consecuencias, son mucho más graves las consecuencias que se producen en el ámbito del trabajo que los que se producen en otros ámbitos, como hechos, diríamos, catástrofes o como hechos catastróficos o como desgracias, ¿no? Y sin embargo no hay, digamos, una conciencia en la sociedad de la trascendencia y la importancia que tienen, digamos, la gravedad de los accidentes de trabajo, ¿no? Tanto en cantidad como en las propias consecuencias de la gravedad de las lesiones que se producen. Esto es así, Ignacio, tú compartes esa visión. Vosotros como Sí, mutua, cuando aseguráis, no, ves que... totalmente. No sé, creemos que hay un problema también, jamás diría causante y menos el culpable de los medios de comunicación. Hay tanta información sobre riesgos, sobre catástrofes, sobre el hambre, sobre las guerras, sobre el tal, que es una cifra más. Estamos tan acostumbrados a oír, como decía Ignacio Azcuaba, el número de accidentes cada fin de semana, que pues los números al final quedan muy bien a nivel de información, pero quedan en algo frío, ¿no? El problema, como los hechos que ha comentado Ignacio, pues es cuando le pasa a tu hermano o al vecino de arriba. Pues un accidente, y más si es mortal o si es una eterna incapacidad, habría que valorarlo acercándolo a tu familia. Y bueno, le ha pasado esto a mi padre, le ha pasado a mi hermano. Y entonces cambiaría un poco las cosas, ¿no? Es como lo del hambre. Hay gente que se muere de hambre, sí, pero si es mi vecino de al lado, empieza a cambiar un poco la filosofía de lo que es el hambre, ¿no? Eso es lo único que quiero decir, ¿no? En cualquier caso, se ha producido una evolución notable en este ámbito. Para empezar, antes comentábamos, no sé si compartís esta idea de que la realidad estaba ahí, pero no estaba especificada o tipificada o no estaba negro sobre blanco, ¿no? No teníamos una legislación. Se ha avanzado. La Europa de los 25, tenemos nuevas normativas,
¿Nos podéis explicar un poco cuál ha sido el cambio, la evolución que se ha producido en este ámbito? Tampoco sin perdernos demasiado, ¿no? En la letra, si cabe, pero ¿cuál ha sido esa evolución? Al igual que se ha producido una evolución de prevención de riesgos en el ámbito de la industria, en la máquina únicamente, y que poco a poco ha ido llegando hasta el individuo, que esa evolución tal vez sea más interesante. Sí, si queréis, Cualquiera de los tres, además, ir adelante. la evolución legislativa es evidente, ¿no? Para nosotros, la entrada en la Comunidad Europea y la aparición de toda esta nueva normativa en materia de prevención, pues tiene una influencia muy grande, abrumadora, ¿no? Abrumadora realmente, ¿no? Tenemos ya establecidos pues condiciones de trabajo, regulación sobre condiciones de seguridad y salud, etcétera, ¿no? Y sobre también la seguridad de los productos. En ese sentido, pues la evolución es evidente, ¿no? En cuanto a la normativa. Por otro lado, también esta normativa nos lleva a una evolución que tiene que ver también con la evolución, entiendo, de la competitividad necesaria para las empresas, ¿no? Hacia un poco mejorar su organización, su gestión, dedicar recursos, entendiendo que evidentemente la gestión de la prevención evita todos esos daños y al final también daños a las personas y costes a las empresas, ¿no? Por lo tanto, son dos cosas que confluyen y que hacen que la evolución sea, y entiendo que muy fuerte en los últimos años, ¿no? Quizá más en las empresas grandes. Yo tengo una visión de una empresa realmente grande en la que hace unos años, pues, por ejemplo, la dedicación de recursos a la prevención, pues sería seguramente mucho más escasa que hoy en día, ¿no? Pero pienso que se está extendiendo, ¿no? A todo el tejido industrial poco a poco. ¿Cuál es la normativa que tenemos hoy en día? Bueno, yo quisiera completar un poco lo que ha dicho Martín. Sí. Sí que es cierto que a raíz de la entrada en la Comunidad Económica Europea hay una armonización de la legislación y se ha igualado y se ha mejorado muchísimo y bueno, hay un desarrollo muy grande a partir de esa situación, pero tampoco habría que olvidar que, diríamos, desde más atrás. ¿eh? Creo que Ignacio Carraghi tiene precisamente algunos datos concretos de la legislación y a lo mejor él nos lo podría explicar. La evolución histórica de lo que haya, digamos, en la legislación desde el principio del siglo XX un poco hasta ahora, ¿no? Y creo que sería interesante por lo menos 4 puntos que nos diga más o menos en cuanto a este tipo de el desarrollo. Luego, si es preciso, yo ya comentaré un poco más lo que entiendo de lo que significa esta nueva legislación y, digamos, sobre todo, la trascendencia y la importancia que tiene su aplicación y desarrollo. Pues vayamos pues por partes, ese proceso evolutivo en el tiempo, Ignacio Cardarelli. ¿Cuáles son Bueno, esos puntos de inflexión en la evolución normativa de este tema? nosotros, sin tener yo el mayor de los tres que estamos aquí en esta tertulia, pero Ignacio Azcuaga no me lleva muchos años, quizás uno, no sé si quizás dos. Martín Silva es más joven, en fin, somos todos muy buenos compañeros profesionales de hace muchos años. En fin, a mí me suele dar pena cuando la juventud de hoy, lógico, porque es lo que ha vivido, habla de la directiva Marco, de la nueva ley de prevención 31/95, del año 95, y en fin, estoy de acuerdo que es un hito histórico, y más cuando hablamos un poco de la reforma de esa ley, un hito histórico importante, donde se habla de la gestión, quizás por primera vez a nivel legislativo, pero sí es importante saber un poco la evolución, ¿no? Lo que podemos llamar un breve bosquejo histórico de lo que es la prevención de riesgos laborales. Yo diría que de alguna forma, a nivel legislativo, en España, el año 1900 es un año importante donde nace la ley Dato, donde se establece lo que se llama la responsabilidad objetiva del empresario. En 1932 aparece la ley de accidentes, donde se obliga a asegurar a los trabajadores por parte del empresario ante un accidente laboral. Es decir, que el empresario, mediante un contrato, establece unos trabajos que tiene que realizar el trabajador, pero todos aquellos riesgos que van añadidos a ese trabajo tiene que cubrirlos él. En el año 1961 se crea en San Sebastián, y por eso hago énfasis, la Asociación para la Prevención de Accidentes. Con eso quiero decir que, en fin, que es una San Sebastián puede ser pionera en estos campos. Ya he dicho antes que en 1933 en los propios estatutos de creación de la mutua partida nace con servicio de prevención y es textualmente algo así como que el servicio de prevención formará a los trabajadores e intentará cubrir aquellos riesgos que de forma técnica
se puedan solucionar mediante mejoras de la maquinaria y tal. Insisto, es importante para la juventud, sobre todo, estamos hablando del 33. El año, perdón, el año 71 nace el Plan Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, primer organismo a nivel del Estado que gestiona de alguna forma técnicamente los temas de prevención. El año 69 nace la Directiva Marco, que como hemos comentado antes, está expuesta al derecho positivo español en el año 95, insisto, un gran hito histórico. El año 97 se regulan los servicios de prevención mediante el Real Decreto y quizás habría que decir, aunque ya lo glosarán mis compañeros con mayor amplitud, la reforma del marco normativo de la Ley 31/95, que es una ley que apareció en diciembre de este año pasado, que se llama la Ley 54/2003, que cambia de alguna forma importante, yo diría conceptualmente muy importante, predicando la gestión de la prevención como algo inherente a la empresa, también para la prevención, no solamente para la calidad y el medio ambiente que ya tenemos costumbre, y de alguna forma también tipificando como faltas graves la no gestión integrada de la prevención, cosa que creo que adolecía la ley anterior en cuanto a que hablaba de la seguridad integrada en las empresas, lo que no hacía es tipificarlo como falta grave. En este momento, no hacer una gestión integrada dentro de la gestión de la empresa para todos los temas de la prevención de riesgos laborales ya está tipificado como falta grave expresivo, que creo que es un cambio importante de matiz. Bueno, esos cambios normativos pueden ser significados o significativos según se mida, al menos Ignacio Cardarelli ahí nos lo ha querido dejar bien claro. En cualquier caso, Ignacio, ¿por qué nace Paquea? Es decir, si Pues en algo cambia la sociedad es en el ámbito laboral y ha cambiado pues sí, porque la evolución ha sido increíble, desde la evolución empresarial, la evolución tecnológica, la evolución de cualquier rama. Y en aquella época se hablaba ya de prevención. pues sinceramente me parece una pregunta sumamente importante y pienso que de interés general. En el año, como he comentado antes, en el año 1900 sale la ley Dato, donde empieza a hablar de la responsabilidad objetiva del empresario. En el 32 se obliga por ley al seguro de accidentes de trabajo a todos los empresarios respecto a sus trabajadores. Entonces, la ley abre la opción de hacer unas variantes para poder cubrir ese accidente de trabajo. O bien, asumir directamente los riesgos, cosa que me parece muy lógico, o bien asegurarlos con terceros, o asociarse con otros empresarios para de forma mancomunada, el riesgo Compartido. compartido exactamente muy bien, gestionar la prevención de riesgos y el accidente de trabajo, la cura, la rehabilitación, como he dicho antes, y la indemnización económica. Entonces, ese fue el motivo, donde en el año 33 se reunieron una serie de importantes empresarios vascos, por eso se llamaba antes Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo, y se creó la Mutua de Accidentes de Trabajo por ese fin. Pero por ese fin que muchas veces la gente piensa que es meramente económico. No, no, insisto, yo creo que en la política del empresario vasco, históricamente hablando, ha habido una, no sé cómo llamarle, una sensibilidad social importante, ¿no? Incluso aquí se puede ver perfectamente que no es una limitación meramente económica de cubrir un riesgo mediante una indemnización, sino que ya se estaba no solamente pensando, sino que en la propia creación se establece el servicio de prevención. Además, de forma quizás anecdótica, ya desde aquel tiempo, e ininterrumpidamente, desde el año 33 hasta la fecha de hoy, la jefatura de ese servicio de prevención lo ha llevado un ingeniero industrial. O sea, que no era una forma de hablar más o menos demagógica, sino que de alguna forma se tomaba cartas en el asunto desde aquel año. Esta realidad la conocen, imagino yo también, los sindicatos, aunque no sé yo si la relación es muy buena en este campo, ¿no? Me parece que no es muy buena entre el sindicato y el empresario. No parece que haya concordancia, ¿no? En este ámbito. Es un tema, no sé, que yo o entiendo que bastante delicado, bastante peliagudo, pero Yo, hay conciencia yo no quiero entre todas las monopolizar partes. la No, no, palabra, no. voy a hablar un minuto nada más en el siguiente sentido. Como he dicho antes, que en enero hace 33 años que trabajo en esta maravillosa profesión, que es la prevención de riesgos laborales, sí he visto una evolución clara de una colaboración o una participación por parte de los sindicatos a nivel reivindicativo
yo diría que cada vez más, porque es un problema cultural también que tiene que pasar más años todavía, a una participación, a una mm, colaboración, si no cogestión, de remar todos hacia la proa y no fiar uno para favor y otro para estribor. O sea que en ese campo también yo he visto una evolución en positivo. Lógicamente hay anécdotas para todos los gustos, pero generalizando, para mí hay una postura muy positiva por parte sindical. Gracias, Coaga. Y como hito, no sé si tenías pensado alguna otra cosa también para plantear, pero como hito se marca esa ley del año 95, ¿no? En cualquier caso. En cualquier caso, me parece a mí que sería oportuno recordar que una de las innovaciones, uno de los avances o logros mayores que para mí, a mi gusto, por lo menos ha tenido esta ley de prevención de los laborales, es la de introducir en su apartado quinto la consulta y participación de los trabajadores. Pero en este momento un empresario teóricamente no puede hacer la prevención si no realiza previamente la consulta y hace participar a los trabajadores. Hay dos, diríamos, dos órganos fundamentales en este sentido, que son los delegados de prevención o dos figuras. El delegado de prevención, que es una persona que queda elegida entre los representantes de los trabajadores para realizar las tareas que la ley de prevención laboral les establece o señala que tienen que hacer los delegados de prevención, así como sus derechos, que tienen unos derechos importantes. Y luego, por otra parte, el Comité de Seguridad y Salud, que es obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores, en el cual, digamos, la constitución del mismo tiene que ser paritaria. Tiene que haber tantos representantes de la empresa como delegados de prevención o representantes de los trabajadores. De manera que, como mucho siempre, las votaciones tienen que acabar en empate, ¿no? Pueden participar otras personas en ese comité, pero con voz pero sin voto, ¿no? Es, digamos, uno de los avances fundamentales y es una cosa yo creo que viene de Europa, o sea, la consulta y participación de los trabajadores. De manera que, aunque hoy, o sea, aunque todavía se sigue arrastrando algo el aspecto de la utilización a veces un poco demagógica del tema de la prevención, pero bueno, en general, o sea, en este momento, desde la administración por lo menos, se promueve y se potencia que haya una mayor participación. Otra cosa luego es la realidad concreta y lo que ocurre en cada sitio y la problemática en cada lugar. Quizá en este aspecto a lo mejor Martín nos podría ya desde dentro Prevenir antes que curar. indicar qué problemas pueden surgir en la consulta y participación. Martín, Que los hay, prevenir antes que curar. ¿Tenemos esa cultura de la prevención ya No, insertada? no, todavía no. Todavía falta mucho por llegar a eso, ¿no? A tener mentalmente ya asumido que la seguridad es antes que cualquier cosa, ¿no? Que por lo menos no es algo que se pueda quitar y se pueda poner, sino que tiene que ir ya, digamos, fijo en cualquier actividad, ¿no? Pero con los sindicatos o con los delegados de prevención yo creo que, hombre, es un interés para todos. Un interés para los sindicatos, es un interés para la empresa y al final es un interés para la sociedad. Entonces, si no hay puntos en algún momento de encuentro, pues hay que buscarlo, ¿no? El tema de la participación de los delegados de prevención como representación especializada en ese tema, yo la veo cada vez mejor, cada vez más integrada, cada vez trabajando más técnicamente, de alguna manera, que hace algún tiempo, ¿no? Y eso, bueno, pues por ejemplo, lo que son el funcionamiento de los comités de seguridad, creo que en general pues está siendo mucho mejor, ¿no? Quizá a veces sí que hay algunos puntos que son un poco difíciles de conducir, ¿no? En algún momento pues pueden surgir más, en el caso de los sindicatos, más intereses de los propios sindicatos en un momento determinado que pueden dificultar un poquitín los puntos de encuentro, ¿no? Entonces, en algún momento, por ejemplo, igual no están acostumbrados o a veces no están acostumbrados a trabajar de una manera más sistemática, ¿no? En el ámbito de la prevención. Si hablamos de que la prevención es un aspecto de la gestión, de la organización, pues hay que trabajar con objetivos, hay que hacer un seguimiento de los objetivos, de las acciones y demás, ¿no? Y bueno, ya hay veces que los delegados corresponden más a iniciativas locales o concretas de determinados trabajadores que, si bien es cierto, hay que solucionarlos, pero se pierde un poco quizá la perspectiva del trabajo a largo plazo que tiene esto, ¿no? Porque es un trabajo muy importante a largo plazo, ¿no? Es un poco son los aspectos que yo veo, pero sí veo que cada vez se está trabajando mucho mejor y más unidos hacia ese objetivo, O sea, ¿no? que poco a poco, pero cada vez Sí, vaya avanzando, ¿no? Se se va va avanzando, mejorando en sí. ese cambio también que tiene que ser, lo habéis comentado antes vosotros, cultural. Porque aquí estamos hablando del ámbito
del trabajo, del ámbito de la empresa, del trabajador, o del empresario, o de la aseguradora, o de la administración, o lo que fuere, pero es que en el día a día hay países más avanzados donde esta realidad igual está culturalmente muy insertada y cuando uno, pues no sé si porque tiene la suerte de tener una pequeña villa o en el camping está haciendo no sabemos qué chapuza o pintando no sabemos muy bien qué vaya, utilizando un disolvente para decolorarlo o clavando algo, igual tal vez se ponga una mascarilla o utilice guantes para utilizar no sabemos muy bien qué tipo de taladro, etcétera, para cosas a las que no le da mayor importancia. Ahí hay una cultura ya inherente, ¿no? Que se lleva dentro, ¿no? Tal vez aquí no somos conscientes de que pues no vendría mal cuando uno va a pintar, no sabemos muy bien qué tablón, en qué obra o tal, pues utilizar una mascarilla o son cosas que a veces pasan desapercibidas, pero donde se nota, ¿no? Que realmente hay o no hay esta concepción cultural. Hay que tener en cuenta que en estos momentos, digamos, lo básico sería que desde la formación, ¿no? Desde la formación más temprana se empezase, incluso pues eso, la formación técnica, en las universidades, la formación profesional, que esto estuviese integrado, que ya empieza a estar integrado. Eso realmente va a hacer que se vea luego con toda naturalidad, ¿no? Cuando uno está desarrollando su labor en el trabajo. Lo que pasa es que ahora nos está tocando que todas esta generación o generaciones que están trabajando, llevan muchos años trabajando, pues arrastramos una cultura un poco diferente y eso cuesta más de cambiar, ¿no? Cuando se producen accidentes, no sé si se buscan los culpables, pero sí se buscan los fallos o qué es lo que ha ocurrido. En la mayoría de los casos, ¿cuáles son los orígenes de los accidentes? Pongamos por caso la construcción. Sé que es otro tema también muy complicado y lamentablemente, o porque la economía está como está y el ámbito de la construcción pues se lleva la palma en este sector y en este aspecto, pues también en este caso en el de los accidentes, pues a veces son donde se producen la mayoría o los más llamativos. Se puede hablar única y exclusivamente de errores humanos, eh, faltan materiales también por parte de, no sé, si de la constructora o de quien fuere para que se puedan evitar en mayor medida. Si uno mira las estadísticas, alguien dirá, en esta vida hay verdades, mentiras y estadísticas, ¿no? Que quedan allí punto, ¿no? Pero si uno mira las estadísticas en la construcción, no sé yo, pero parece que los primeros días de semana, las primeras horas y los más jóvenes son los que también lamentablemente se llevan la palma, ¿no? Valga la expresión. Se puede hablar de falta de especialización, de que se entra a trabajar sin conocimientos previos. ¿Cuál es vuestra impresión, en definitiva? Pues si me permites un minuto, Gracias, adelante, sí, yo creo que tardaré. son como en todas las cosas en la vida y más en el contexto de accidente, es un hecho no deseado que ocurre dentro de un sistema de trabajo. Y en el caso de la construcción que estás comentando, intervienen muchos factores. Yo creo que la construcción, sin ánimo peyorativo en absoluto, pues es quizás dentro del mundo industrial las empresas que menos formación cultural tienen, ajenos ya a hablar de la prevención. Hay mucha rotación de personal. Sale una obra y se cierra una obra. Hay cada vez más mano de obra de inmigrantes, que es un problema que viene muy cercano ya y que habrá que acometer a nivel de todo el Estado. Son muchas cosas dentro del entramado distinto a lo que tenemos costumbre de una fábrica. Una fábrica son cuatro paredes con un gerente y con un organigrama de gestión, Sí, donde la rotación es mucho y lo otro menor, es una donde... obra que hoy es movimiento de tierras, mañana es la cimentación, pasado es el forjado del piso. En cuanto fragua el hormigón habrá que meter, o da igual la estructura metálica que no tiene por qué fraguar, habrá que acometer el segundo piso. Entonces o- evoluciona demasiado en el tiempo con una diversidad de riesgos, pero que al final es un poco lo que estábamos hablando tanto Ignacio como Martín Silva, que el problema es la gestión del riesgo. El riesgo existe y no lo vamos a quitar. Lo que podemos es gestionarlo para minimizar sus consecuencias. Tanto la propia gravedad del riesgo si acaba en accidente como la probabilidad de su ejecución. Porque se habla mucho del riesgo de caída de altura. Ya, pero no hace falta hablar de seguridad. Ya lo dijo Newton, cuando algo se cae con 9,8 metros por segundo cada segundo de aceleración. No, os lo preguntaba, perdóname Ignacio que te interrumpa, os lo preguntaba porque siguiendo esa lógica, si en la construcción se habla de pues bastante rotación, desde una obra se inicia y termina.
trabajamos en campos diferenciados. Seguramente exista falta de experiencia, se puede decir que en cuanto a cuando se produce un accidente, el tamaño en ese accidente de responsabilidades de lo que sería culpa humana o error humano, pues puede ser muy grande, ¿no? Porque si en una empresa establecida donde la experiencia ya está bastante desarrollada, donde es un equipo humano que más o menos trabaja, etcétera, pues igual no ocurren tantos. Bueno, en construcción uno de los problemas más importantes que hay es precisamente la precariedad en el empleo, ¿no? Que hace que se contrate personal pues para obras concretas determinadas, lo cual impide muchas veces el poder transmitir la formación requerida para realizar las tareas, ¿no? Luego, pues también el tipo de personal que suele participar en ese tipo de obras, pues no está, digamos, no tiene la preparación cultural que se da en otros ámbitos sectoriales del trabajo, ¿no? De todas maneras, yo lo que sí quisiera decir en esto es que Osalan, juntamente con los otros agentes sociales, ha creado un aula permanente de formación para la construcción, y esa aula permanente de formación para la construcción tiende a precisamente tratar de desarrollar estas dificultades y pretenden además dar la formación in situ y además menos teórica y más práctica, más dirigida a cambiar, digamos, las conductas, la forma de trabajar, más que de adquirir conocimientos teóricos. Ha variado bastante ese concepto. Yo creo que se pueden conseguir mejoras importantes, y no olvidemos que la formación es un ámbito muy importante al que le da una importancia grande también a la ley de pensiones laborales, ¿no? Antes comentábamos que tal vez esta realidad, fenómeno de los riesgos laborales pueden ser consecuencia de la sociedad del bienestar, a más avance, pues tal vez también, no sé si mayor grado de peligrosidad, no lo sé, pero lo que sí está claro, si uno mira a los datos, volvemos a los números, a nivel de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, y hablamos de normativas también comunitarias, sociedad más avanzada, menor número de siniestralidad. Bueno, yo ahí, en eso, en el congreso que organizó Salán precisamente este año, en el mes de junio, aquí en San Sebastián, un congreso internacional, el segundo congreso internacional que organizaba, hubo unas ponencias de gran nivel, Ujú. y una de ellas estuvo destinada precisamente a los riesgos emergentes. Los riesgos emergentes son aquellos que aparecen precisamente con la aplicación de nuevas tecnologías en el trabajo, ¿no? Es decir, yo creo que habría que separar las dos cosas, ¿no? Una cosa es, digamos, la, la industria, la tecnología, el trabajo en sí, tal y como se desarrolla en este momento, lleva consigo unos riesgos que dan como consecuencia unos accidentes. Y mientras eso de alguna manera pues uno puede percibir, no sé para qué podrá percibir como yo he percibido desde el año 70 y tantos hasta ahora, en 30 años, la diferencia que tienen los equipos de trabajo, las máquinas, en cuanto a sistemas de protección, medidas de protección, elementos de seguridad, ¿no? O El sea, cambio habrá y sido eso inimaginable. inimaginable, ¿no? O sea, que eso está claro, ¿no? Sin embargo, hay actividades que tienen, digamos, menos posibilidades de tecnificación, como puede ser el tema de la construcción, que antes se ha mencionado, la agricultura, la pesca, y ahí se están produciendo una cantidad de gente muy importante, ¿no? Entonces son sectores, sectores primarios, y que a veces da una siniestralidad grave y mortal tan alta a veces como la propia construcción. Pero lo que iba, los riesgos emergentes son imprevisibles en este momento. No sabemos la aplicación de muchas nuevas tecnologías, qué tipo de consecuencias van a tener de aquí a unos años, como también ocurrió, pues por ejemplo, en los años 50, en la década de los 50, cuando se empezó a masificar la utilización de los aparatos de rayos X, todavía no se tenía conciencia de las consecuencias de las radiaciones ionizantes, que luego mucho personal médico de esa época pues sufrió las consecuencias. ¿Qué tipo de fenómenos serían estos, los emergentes? Pues los que se producen en las nuevas tecnologías, en la utilización de las radiofrecuencias y todas estas cuestiones que hoy día pues están muy debatidas también en la sociedad, ¿no? Temas relacionados también con el uso excesivo de aparatos como el teléfono móvil, ordenadores portátiles que puedan tener no sabemos qué batería, no sabemos qué repercusión a la salud, etcétera, ¿no? Y Yo, si me permites, sí, me gustaría comentar con mis compañeros y me gustaría oír su opinión, porque
aun estando de acuerdo totalmente con lo que dice Ignacio Azcuaga, si me gustaría ver algo que yo voy a decir a nivel coloquial, sin más, sin mayor rigurosidad. A mí lo que me preocupa terriblemente a través de estos 30 o 30 y pico años que estuve trabajando en esto, es que los accidentes graves y mortales son los mismos que cuando yo empecé a trabajar. Exactamente iguales. Casi me atrevería a decir igual de tontos que hace 30 y pico años. Y eso me preocupa. Sí creo que se ha avanzado mucho en la gestión del riesgo, cambiando la palabra accidente por riesgo, que ya es un hito sumamente importante, ¿eh? Ya antes de la ocurrencia del accidente. Pero palabra, y por eso digo que me gustaría saber vuestra opinión, porque la desconozco, a mí me resulta que me da escalofríos cuando veo los accidentes, insisto, sobre todo no, diría fundamentalmente mortales y graves. Chico, hace 30 años eran los mismos. No digo numéricamente, hablo de forma cualitativamente. ¿Eh? Y ese es mi parecer, ¿eh? Insisto, sin ninguna rigurosidad, a nivel meramente coloquial entre profesionales. Hombre, en realidad este asunto de la prevención, pues desde un punto de vista es muy simple. Al final lo que tratamos es de situarnos en los riesgos que ocurren en los puestos de trabajo, en los entornos de trabajo, y tratar de establecer medidas correctoras, ¿no? Para eliminarlos o poder controlarlos al máximo. Pero por otro lado es de una gran complejidad, ¿no? Porque estamos hablando de muchos aspectos que intervienen en una situación de riesgo, incluso en los accidentes, lo que está comentando ahora Ignacio, ¿no? Lo que está claro es que hay una parte de las situaciones de riesgo en las que estamos avanzando mucho para controlarlos, que sería todo lo relativo a lo que son condiciones de trabajo, ¿no? En cuanto a máquinas, equipos, instalaciones, herramientas, el Vosotros, por propio ejemplo, entorno Martín, que se va mejorando, ¿no? y permíteme que te interrumpa, ¿cómo trabajáis en Jefe de Acero? Trabajamos a El través director de de, prevención, ¿en qué se fija? ¿Qué planifica para la gente que trabaja en la empresa? bueno, nosotros trabajamos siguiendo lo que ha comentado, lo que está comentando Ignacio Azcoaga y mi amigo también Ignacio Cardarelli, ¿no? La gestión de la prevención. Es decir, trabajamos como si la prevención fuese un ámbito más de la gestión de la empresa, ¿no? En ese sentido, pues hay unos objetivos que se marcan anualmente para tratar de reducir la rentabilidad, y para ello se establecen unos objetivos de qué actividades, qué cosas vamos a hacer para poder controlar esos riesgos y evitar que haya accidentes, ¿no? Y con esa planificación es la que trabajamos y desarrollamos una serie de actividades sobre el terreno, conjugando por un lado la participación de los trabajadores y tratar también de integrar en que los propios responsables de los departamentos pues recojan esa actividad y la integren, ¿no? en su quehacer a través de pues investigar cuando ocurren accidentes, ocurren incidentes también, es decir, situaciones en las cuales todavía ha habido daños, inspeccionar periódicamente las condiciones de trabajo, formar a los trabajadores, dar información y luego también intentar, porque aquí en este ámbito hablamos de las condiciones de trabajo, que es lo que estaba diciendo antes un poquito, que se van mejorando, pero hay otros aspectos también que están detrás de los accidentes, ¿no? Por un lado, por ejemplo, estaría todo lo que podemos hablar en cuanto al cumplimiento de las normas y de los procedimientos de trabajo seguros, que eso es un terreno pues difícil de tratar, ¿no? Porque de alguna manera está por un lado el convencimiento y la participación de los trabajadores, y por otro lado también está la seriedad en cuanto a el cumplimiento de las normativas, ¿no? Y luego, por otro lado, dos cositas nada más, y termino esta intervención, sería, hay un aspecto social y la sociedad y las empresas, que es la cultura que cada empresa tiene en este tema, la que ha ido calando durante muchos años, los mensajes y lo que los trabajadores han ido viendo durante muchos años con respecto a la prevención de la empresa, que es lo que tiene en estos momentos, que es lo que se creen de este tema, que se va a hacer. Y por otro lado está también el aspecto individual, que yo creo que es muy importante. O sea, tal y como se hablan las empresas muchas veces de que el objetivo es economizar los costos para tener más beneficio, aquí se trataría de economizar el beneficio de la salud del individuo, filtrar todos los males que pueda haber e incluso a veces en la empresa puede ahorrarse costos, pero no se trata de eso, sino se trata de mejorar en salud, el hacer movimientos que tal vez antes estaban haciendo mal y es más sencillo y más barato también para la empresa hacerlos mejor, y además resulta que Claro. el trabajador gana en salud y no en la postura Claro, de pero los que el gran descubrimiento es que es algo que se consigue haciendo lo mismo evidentemente se consigue una mejora para las condiciones de trabajo, para mejorar las condiciones de salud del trabajador,
y evidentemente esto evita costes para la empresa porque va a evitar posibles situaciones de bajadas, etcétera, o muchos aspectos relacionados en cuanto a pérdidas, ¿no? Por lo tanto, con la misma manera, el mismo esfuerzo, conseguimos los dos resultados a la vez, ¿no? Luego, si uno mira y echa la vista atrás, ¿no? Yo- Que se pudiese estar en este estadio hace unos cuantos años, pues seguramente mucho se hubiese avanzado. En cualquier caso, Ignacio Escoda, al hilo de lo que comentaba antes Ignacio Cardarelli sobre sí, lo cualitativo, si se puede mencionar así, de los accidentes, sí, yo pues echando la quisiera, vista atrás, quisiera decir son que casi iguales hoy en día. estoy de acuerdo que, claro, que se cae de 15 metros se mata y muere por caída a distinto nivel, ¿no? Y el que pues entra en contacto con 380 voltios o 1000 voltios pues se electrocuta. Y también pues el que es atropellado por una carretilla pues es atropellado por una carretilla y le cae encima no sé cuántos miles de kilos que tiene una carretilla y muere aplastado también, ¿no? Atropellado. Y eso es verdad, estoy de acuerdo con Ignacio Carelli en que siguen siendo los accidentes mortales produciéndose por esas mismas circunstancias, ¿no? La diferencia está en que antes, por ejemplo, pues uno iba por la calle, veía un andamio y bueno, pues tenía que cerrar los ojos porque prácticamente pues no tenía ni barandillas, sino que se parecían cuatro tablones, ¿no? Mal unidos, ¿no? Era muy fácil caerse, ¿no? Hombre, hoy día, si se hacen bien, si se construyen los andamios como es debido y con las condiciones requeridas, pues es mucho más difícil caerse. O sea, la manera de morir, por así decirlo, por accidente de trabajo, sigue siendo las mismas. Lo que pasa es que, claro, la frecuencia de que eso ocurra y la posibilidad de que eso ocurra se ha reducido, que es de lo que se trata, ¿no? Se trataría de llegar a cero, ¿no? Pero de momento eso está pasando. Hoy día, pues a las caídas a distinto nivel, pues suelen ser más frecuentes pues cuando se va a hacer una reparación a un lugar que no estaba previsto que había que subir, o que tenía que haber estado previsto pero no se ha previsto, ¿no? O muchos de ellos se producen por las carretillas que atropellan, ¿no? O sea que, bueno, Yo me he hecho perdón y con ánimo de interrumpir, mucho menos, pero antes se me ha pasado cuando ha intervenido Martín Silva con referencia a la formación, ya que hablamos de hitos históricos, de cambios culturales, de cambios de la ley, yo no puedo callarme de algo que creo que estarán mis compañeros de acuerdo. De sin querer voy a hablar de Paquea porque trabajo en Paquea y es lo que yo vivo. Pero algo muy significativo, yo llevo en Paquea 28 años y medio por ahí. Pues yo creo que al principio de entrar en Paquea me llamó la Universidad de Deusto, cosa que en fin, me dejó un poco perplejo, porque era la primera vez, para dar, creo que era los de quinto de carrera de técnicos de empresa que nos llevaban en aquel momento de la ESTE, una conferencia sobre la gestión del riesgo laboral. Ya empezamos a cambiar. Jamás había tenido yo un contacto con la universidad. Pero hoy en día, año 2004, Paquia lleva, junto con la Universidad del País Vasco, Campus de Guipúzcoa, el octavo máster de prevención de riesgos laborales. Es decir, licenciados en distintas disciplinas, ingenieros, químicos, psicólogos, filósofos, etcétera, están adquiriendo una formación en diferentes sitios, pero en este caso concreto estoy hablando del máster de la UPV con Paquea, de 900 horas de trabajo, donde de alguna forma, insisto que ya es el octavo año, donde de alguna forma se tiene que notar ese nivel de calidad, de conocimientos de profesionales que van a ser de alguna forma en mayor o menor grado directivos de empresas. Porque la universidad adolece de, bueno, da la casualidad que creo que los tres, si no estoy equivocado, somos, entre otras cosas, algunos que tienen tres carreras, por aquí al lado, ingenieros industriales. Pero en la carrera de ingeniero industrial, en mis tiempos había una asignatura que se llamaba psicotecnia y seguridad del trabajo. Pero era una María que se llamaba. O sea, de alguna forma, los directivos y futuros directivos hoy de Donosti, o de Guipúzcoa, o de la comunidad autónoma, o de donde quiera que hablemos, no están formados en ese campo. Entonces se ha abierto una línea mediante máster o cursos superiores de prevención laborales que de alguna forma, lo mismo que nadie consigue hoy en día, que se hable en una empresa de calidad y un alto directivo te diga que no sabe de qué estás hablando, o de medio ambiente y te diga cómo mande de qué me estás hablando, pues lo mismo de seguridad o de prevención laborales. Y en ese campo de la formación, a un nivel superior del que creo que estaba hablando en ese momento Martín, a mí me parece un hecho sumamente significativo. Que nos llevará a tener a futuro certificados. Si hablamos de gestión, hablamos del riesgo de prevenir el accidente y de
realizar esa gestión de la mejor manera posible. Quien así lo haga, bueno, pues se merecerá el aplauso y tendrá su certificado. Tendremos un ISO también para este campo, como lo hay en la calidad o en el medio ambiente, ISO 9000, ISO 14000, etcétera. En este momento hay una OSA 18001, pero que es una especificación técnica, no es una norma que sea, digamos, verificable de esa forma, ¿no? Que se haya un certificado, ¿no? De todas maneras, en el campo este de la gestión de la prevención, o la prevención de los laborales, la definición que da la modificación de la ley que ha mencionado anteriormente, no sé para él, relativa al campo este de la prevención de los laborales, la definición que da del plan de prevención es exactamente la misma que da la ley OSAS de un sistema de gestión de la prevención de los laborales, ¿no? Literalmente. O sea, es decir, aunque luego está sin desarrollar en la ley, pero lógicamente se va a eso, ¿no? Se va a que se integre, o sea, que la prevención se integre en la gestión de la empresa de manera que sea lo mismo que el medio ambiente y lo mismo que la calidad, o sea, que haya una trilogía integrada y de toda la gestión de la empresa, que no solamente en los otros ámbitos, ¿no? Sí. Parece claro, ¿no? Que bueno, cada vez más las empresas evidentemente se organizan y se gestionan en base a una serie de normas o referencias, ¿no? Que tienen un reconocimiento internacional y de alguna manera lo que dan es una confianza a sus proveedores, ¿no? A sus clientes, según el caso, que es lo importante. Es decir, alguien que tiene un certificado en calidad o que tiene un certificado de medio ambiente, de alguna manera es lo que está dando confianza en que está cumpliendo con las normas y que está gestionando adecuadamente, ¿no? Sus recursos para conseguir unos buenos productos de calidad y además para no empeorar el medio ambiente, ¿no? Y en prevención ocurría lo mismo, ¿no? El beneficio que tiene la certificación de los sistemas es que evidentemente pues es un tirón importante para las empresas, ¿no? Es decir, al final cualquier empresa que provee, por ejemplo nosotros que trabajamos en el sector de la automoción, ¿no? Si nuestros clientes nos exigen que tengamos una determinada certificación, pues eso evidentemente lo vamos a tener que cumplir y eso se extiende al final a todas las empresas. Y si esto ocurriera en el ámbito de la prevención, que hubiera una exigencia de certificación, pues tendría un tiro, ¿no? Que el principio de hacerlo igual no sea el convencimiento del empresario, pues puede ser, ¿no? En cuanto a que la prevención es realmente positivo, sino que sea más un convencimiento a que hay que sobrevivir en el entorno industrial. Bueno, pues no lo sé, pero al final realmente si el resultado, ¿no? Es que Es que se tiene y que se gestiona bien y que por lo tanto al tener un cumplimiento de una referencia de este estilo también hay que cumplir la normativa, la legislación, pues bienvenido sea, ¿no? bueno, si fuese por convencimiento igual ya sería mejor que mejor, ¿no? Mejor que mejor, La cuadratura efectivamente, del ¿no? círculo. Eso es. Pero al final ya Como está sabemos que llamando. estas cosas, ¿no? Al final te conviertes pues, decir, con algunas cosas te conviertes con el tiempo, ¿no? Pues esto puede ocurrir lo mismo, al final, si el resultado es que te convenzas, pero, porque estos sistemas, lógicamente, dejan un pozo en la gestión, no es algo que pase, que obligue a gestionar de determinada manera, a hacer papeles, etcétera, sino que ya poco a poco, obligatoriamente debe dejar un pozo, ¿no? Y evidentemente yo creo que esto es lo positivo, al final, pues el convencimiento viene por aquí, pues mejor. ¿Cómo se actúa? No sé, Si me antes, permites sí. un poco, quizás por mi edad, Aunque ya vamos poco a poco finalizando, pero cualquier cosa recurro un adelante. poco a las referencias históricas, porque me está pasando en muchos foros y tengo la suerte de estar acompañado, además de mi compañero Ignacio Juan Bengochea, y quizás también ha vivido estos temas que voy a comentar. Desde luego, lo que sí sé, porque lo he visto físicamente a Martín Silva haciendo auditorías de prevención, porque trabajaba antes en la atención para la prevención de accidentes. Si lo tengo a honra, o creo que lo tenemos todos, porque es una empresa que nació en Donosti Por supuesto. hace el año 61. Es decir, que, joder, potenciamos lo que tenemos aquí, ¿no? Y para que ya llevamos 25 años predicando los sistemas de gestión integrada de la prevención. Y además es gracioso, son sistemas americanos que luego han ido evolucionando de nuestras manos, en la que se conllevaba una auditoría por un sistema concreto, que era el ICI americano, el International Laws Control Institute, y hoy hay otros que están de moda, como son las OSAS o como son la antigua norma UNE experimental, que ya no es norma UNE ni siquiera experimental, pero que yo creo que no tiene mayor importancia que sea una norma ISO. Porque yo en realidad sí veo una necesidad creada por el cliente y proveedor
que de mutuo acuerdo se ponen para certificarse bajo un sistema normalizado. Pero en el caso de la prevención, yo creo más en la imagen de marca que puede dar una empresa solvente, una empresa seria, una empresa con una cierta historia, que refrende que está llevando un sistema y que ese sistema cumple con las expectativas del empresario y cumpliendo la ley vigente. A mí no me parece tan importante en la gestión empresarial obligarle al empresario a llevar necesariamente un sistema rígido bajo unos criterios de certificación homologada, vamos a llamarle, pero es un criterio personal, igual equivocado. Pero sí quiero insistir en que llevamos 25 años trabajando concretamente en Donosti con mucha más presencia, y los tres, además que estamos allí presentes, con los sistemas de gestión, que paradójicamente se hablaba en aquel tiempo también de la participación, y eso que ese sistema nació en Estados Unidos, o sea que, sí, No, que queda ahí, que es una opinión como no validísima, ¿no? Tal vez pues no sea necesario, o sí, es un debate que se puede abrir, no ese certificado o el tener, sabemos muy bien que la cuestión es que no se produzcan los accidentes, que sería de lo que se trata, ¿no? En cualquier caso se va a preguntar, aunque no tenemos mucho tiempo, escasamente 2 minutos y medio, cómo se actúa, ¿no? Ante un accidente, o qué es lo que, cuál es el procedimiento habitual, ¿no? O si es muy grave, pues bueno, tal vez sea diferente, ¿no? El modo de actuar, pero si no es tan grave, la empresa se moviliza, acude a, no sabemos, 100, Bueno, Ignacio, Joada, con brevedad, en la sí, medida de lo posible. hay varios ámbitos en este caso. Una cosa es porque produce el accidente, la obligación que tiene la empresa de notificar a la administración. Hoy día existen unos sistemas telemáticos para notificar, y si el accidente es muy grave o mortal, en 24 horas tiene que notificarse a la autoridad laboral del lugar donde se ha producido el accidente, que se ha producido ese accidente. Eso por un lado. Entonces, automáticamente, por otra parte, la empresa, quería comentar a Martín cómo se pone en marcha, pero bueno, la administración, cuando recibe esa notificación de un accidente grave o muy grave o mortal, pues sí procede a realizar una investigación de las causas, ¿no? Con unas metodologías que ya están contrastadas, y a raíz de eso, pues, generalmente se suele elaborar un informe, el cual surge pues una serie de análisis de las causas y luego las medidas preventivas que se sugieren para que la empresa luego con su organización preventiva las asuma o las mejore, ¿no? Martín, no sé si puedes añadir lo que comentaba Ignacio, pero con Sí. muchísima rapidez. Hombre, lo por primero, favor. evidentemente, atender a la persona que ha sido accidentada, lesionada, o internamente o externamente, pero eso sería lo primero. Y lo segundo, pues sería entrar ya en un análisis de ese accidente, hacer una investigación con los implicados, si puede ser con tener información del propio lesionado, o en el mismo momento, si es posible. Eso según cada caso, ¿no? O si no, posteriormente, y luego, pues, evidentemente, con los responsables, testigos o compañeros, y todos aquellos que puedan aportar, ¿no? Y aquí lo importante es esa fase, hacer un análisis que nos permita llegar a las causas, ¿no? A veces hay cosas que se ven muy claramente, pero otras veces pues es más complicado llegar un poquito a cuáles han sido las causas verdaderas, ¿no? De lo que haya ocurrido para poner las medidas oportunas, ¿no? Bueno, seguridad y salud. Salud, seguridad laboral, prevenir los riesgos de accidente para evitar esos accidentes, ¿no? Es de lo que se trata. Tenemos una normativa buena, estamos mirando a los países más avanzados, tenemos el casi convencimiento y sobre todo tenemos, o estamos en las puertas de ese cambio cultural que es el deseado. Ignacio Cardarelli, no sé si quieres añadir algo más si me antes de permites medio despedirte. minuto, Igual en menos tiempo de valdría que alguna hacer, forma corroborando las en la ideas medida de que lo han posible. dicho tanto Ignacio como Martín a nivel de lo que es un accidente, sí quiero hablar también de la evolución de la palabra accidente. Hoy en día no se entiende, como se entendía antes, accidente como lesión, sino que el accidente es todo hecho no deseado que puede producir pérdidas a las personas o a las cosas. Por tanto, hoy se empieza a gestionar también aquel accidente que no ha sido ni baja ni que ha tenido lesión. Eso es otro hito importante que culturalmente se está evolucionando en las empresas y está ayudando a la gestión del riesgo. Pues lo dejamos con esa puntualización. Ignacio Cardarelli, desde la Mutua Paquea, Escari Casco. Gracias, Martín Silva, Muchas gracias. desde GSB Acero y Automotive, y desde Osalan, Ignacio Juaga. Gracias a ti también, Escari Casco. Gracias a los tres. Ya lo han escuchado, bastante más complejo, bastante más complicado, denso,
pero como no interesante, porque hablamos de la salud y de nuestra seguridad, este tema, el tema de la seguridad laboral, de los riesgos, de la prevención, de los riesgos de poder padecer un accidente. Hasta aquí pues, este programa de hoy no hay tiempo para más, nos vamos a ver.